Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Voy a esperar unos minutitos que se pongan por el resto. Esperamos unos segunditos más y ya largamos. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hablar con el tema que sigue, que es filtros M derivados. El filtro M derivado se obtiene a partir de un filtro que está constante. Esperen un cachito. El filtro de derivado se obtiene a partir del filtro K constante y va a ir en cascada con el filtro K constante. La razón por la cual se agrega la sección M derivada en cascada es porque la pendiente que tendría un filtro K constante es ustedes vieron las gráficas, de 60 decibeles por década en el caso de un pasa bajo. Entonces, para mejorar las características dependientes del filtro, se agrega la sección M derivada en cascada y esta sección, como dijimos recién, se obtiene a partir del filtro K constante. ¿Qué es lo que debe tener esta sección M derivada que va a ir en cascada? Las especificaciones que debe cumplir con las siguientes condiciones, es decir, mantener la impedancia característica del filtro K constante. Si lo vamos a acoplar en cascada, los dos tienen que tener la misma impedancia característica. Y por otro lado, tener la misma banda de frecuencia de corte que el filtro de K constante. Entonces, lo primero que vamos a ver es que tenga las impedancias características iguales al filtro K constante. Para eso, vamos a partir de lo que es la impedancia característica de un cuadripolo de tipo T. Esta impedancia característica nosotros la vimos la clase pasada y la anterior, inclusive le hemos visto el valor de la impedancia característica con un cuadripolo tal como el que está en la figura. Habíamos visto que la podemos sacar a partir de lo que era la media geométrica de las impedancias a circuito abierto y cortocircuito de entrada, o la media geométrica de las impedancias a circuito abierto y cortocircuito de salida.
Una de las formas que habíamos obtenido era esta. Si ustedes se acuerdan, a este producto Z1K por Z2K lo llamábamos R0 al cuadrado, que era la base de los filtros K constantes. Y en definitiva, nosotros habíamos visto la expresión que más íbamos a usar, que era R0, producto de la raíz cuadrada de 1 más Z1K sobre 4Z2K. Nosotros ahora vamos a utilizar esta, y a partir de ahí vamos a acomodarlo un poquito, voy a volver para atrás. Acá voy a hacer una cosa, lo voy a multiplicar por 2 y lo voy a dividir por 2 a este término, ¿sí? De forma tal de poder sacar el Z1K sobre 2 afuera, tanto acá como ahí, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar esa expresión, o sea, al multiplicarlo y dividirlo por 2 no ha cambiado nada, y me permite sacar el Z1K sobre 2 como factor común de los dos Z2K, que es lo que me queda acá. Acá me saco de este término un Z1K sobre 2 y me va a quedar este Z1K sobre 2 acá. A partir de ahí, vamos a trabajar con esa expresión y vamos a introducir un coeficiente m, que es un coeficiente real, que va a estar entre 0 y 1. Eso después van a ver qué es lo que pasa con ese coeficiente m. ¿Qué es lo que voy a hacer? A esta expresión, la que tiene el número 1, lo voy a multiplicar acá por m y lo voy a dividir de este otro lado por m, es decir, que la relación no va a cambiar. Lo que aparece acá, multiplico a este término por m y a este otro término lo divido por m. O sea, la relación queda exactamente igual. A partir de ahí, vamos a trabajar con la primera expresión. Y lo que vamos a hacer, esta que es la expresión de la impedancia característica de una sección de K constante, le vamos a cambiar todos los subíndices, le vamos a agregar la M. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuál es la relación entre la impedancia característica del K constante y a esta que le hemos agregado el subíndice M. Si ustedes se fijan, las dos expresiones son iguales, salvo el agregado del subíndice M. Entonces, estas dos relaciones tienen que ser iguales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar esta que tiene el número 3 con la de la filmina anterior, con esta. ¿Sí? Lo que estamos haciendo acá es entonces la 3 con la 2, y acá voy a ver que hay términos que son iguales, como por ejemplo, este Z1KM sobre 2 va a ser esto, lo voy a poner acá, lo saco de la raíz para poder analizarlo, y el otro término tiene que ser igual a eso. A partir de ahí, si de esta expresión 4 despejando, obtenemos que el Z1KM sobre 2 es igual a M por Z1K. Acá puedo simplificar los dos y decir que la Z1KM, que sería la impedancia que va a ir filtro M derivado, es igual a Z1 a M por Z1K. Por otro lado, tendríamos la otra parte, la que estaba en verde en la expresión de recién, 2Z2KM más Z1KM sobre 2 va a ser igual a lo mismo en el K constante multiplicado por 1 sobre M.
Entonces lo que vamos a hacer es a este M meterlo adentro. Esas son las dos expresiones que estaban en verde en la filmina anterior. Entonces, haciendo un despeje, vamos a encontrar que la Z2KM va a ser igual a Z2K sobre M más Z1K por 1 menos M al cuadrado sobre 4M. Bueno, ¿cómo llegamos a eso? Haciendo lo siguiente. Si nos fijamos en estas dos expresiones, las dos que están en verde, nosotros sabemos que Z1KM es M por Z1K. O sea, M por el valor de la Z1 del K constante. Ese valor lo vamos a meter ahí, vamos a operar, ¿sí? Nos da ese resultado, o sea, acá ya hemos metido M por Z1KM. Lo que vamos a hacer ahora es a esta M meterla acá multiplicando y meterla acá multiplicando en el denominador, o sea, dividiendo los dos casos. Y a este término M por Z1K lo vamos a pasar para este otro término de aquí. A partir de ahí me queda esa expresión. Lo que voy a hacer ahora es a este 2 que está multiplicando, pasarlo dividiendo ahí, acá y ahí. Me va a quedar esa expresión. Voy a simplificar los dos, esto que tengo acá. Acá voy a hacer una cosita más, un arreglo más. Voy a sacar el Z1K este que está acá como factor común. Me va a quedar eso, al sacar factor común, vuelvo para atrás 1. Voy a sacar ZK1 factor de 1, o sea, paréntesis, 1 sobre 4M menos M sobre 4. Eso es lo que tenemos acá. Para poder sacar como un denominador 4M, lo que voy a hacer es a este término de acá, el menos M sobre 4, lo voy a multiplicar por M y lo voy a dividir por M. Voy a hacer eso. A partir de ahí tengo el mismo denominador y me va a quedar que la Z2KM es igual a Z2K, la del K constante, dividido M, más la Z1K, la del K constante, multiplicada por 1 menos M al cuadrado sobre 4M. Y esa va a ser nuestra expresión de igualdad entre los filtros. La otra cosita que teníamos es que los dos filtros, el K constante y el M derivado, tienen que tener la misma banda pasante. Entonces, en los filtros K constante, nosotros tenemos que la frecuencia de corte está definida por el XK. ¿Se acuerdan que hablamos un montón sobre el XK, que era pulsación normalizada? O sea, XK tenía forma de pulsación normalizada. En el caso de los filtros K constante, la banda pasante estaba entre menos 1 y más 1. Entonces, dentro de la banda pasante el XK vale 0. Y si nos acordamos lo que era el XK, era la raíz cuadrada de Z1K sobre 4Z2K. Con el mismo concepto, si a esta expresión nosotros le agregamos el subíndice M, vemos que lo único que hemos agregado entre una y otra es agregarle el subíndice M. Vamos a analizar ese XKM y vamos a reemplazar cada uno de estos elementos que tenemos acá por lo que habíamos encontrado dos filines más atrás. O sea, el Z1KM era M por Z1K. El Z2KM era Z2K sobre M más Z1K factor de 1 menos M al cuadrado sobre 4M. Esto fue lo que encontramos nosotros cuando hicimos la equivalencia de impedancia entre K constante y M derivado. A partir de acá nosotros vamos a arreglar un poquito esto para tratarlo de llevar a una forma
que matemáticamente sea más fácil de manejar. Ese Z2KM lo vamos a sacar acá afuera del paréntesis. Eso implica, para poder hacerlo, acá me va a quedar un 1. Para poder sacarlo afuera del paréntesis, acá voy a tener que multiplicar por Z1K y dividir por Z2K, perdón, y dividir por Z2K. Y me voy a llevar esta M afuera. Me va a quedar esa expresión que tenemos ahí. En esa expresión, si ustedes se fijan, ocurrió lo que yo les decía, o sea, para poder hacer eso yo tenía que multiplicar, acá me queda el 1, que es ese, acá multiplico y divido por Z2K, a una me la llevo para afuera acá, acomodo un poco esta historia, este 4 acá abajo, y me queda Z1K sobre 4 Z2K. Lo que voy a hacer a continuación, es a esta M que tengo acá, ponerla en el numerador. Con eso me va a quedar la expresión de esta manera. Y si yo me acuerdo que xk al cuadrado era, ¿se acuerdan que habíamos arrancado en la Filipina anterior? Habíamos arrancado, voy a volver para atrás un cacho, habíamos arrancado que xk era z1k, raíz cuadrada de z1k sobre 4z2k. Si esto lo pongo al cuadrado acá, tenemos lo que acabamos de decir recién. Espero que lleguemos ahí, ¿sí? O sea, xk era la raíz cuadrada de esto. Si lo pongo al xk al cuadrado me queda eso. Y eso lo voy a reemplazar, ese z1k sobre 4z2k, que es igual a xk al cuadrado, lo voy a reemplazar acá y lo voy a reemplazar ahí, pues son iguales. ¿Sí? Tengo eso es z1k sobre 4z2k y esto es z1k sobre 4z2k. Entonces eso lo voy a reemplazar por xk al cuadrado, es lo que hago acá. A partir de ahí, fíjense que lo que he reemplazado ha sido eso y esto. ¿Sí? Lo que voy a hacer a continuación, voy a sacar un minuto la flecha esta para que lo vean. Lo que voy a hacer a continuación, como esto es raíz cuadrada de estos dos términos que están al cuadrado, lo voy a poner a la 1 y voy a poner únicamente la raíz cuadrada abajo. Entonces vamos a tener eso que dijimos recién. Y ahí mandé únicamente la raíz cuadrada abajo porque operé acá en xk al cuadrado y el m al cuadrado. Con esto, cuando xk tiende a infinito, si xk tiende a infinito, el xkm va a tomar un valor finito real. ¿Por qué? Si este término tiende a infinito, acá tendría infinito al cuadrado que va a ser más grande que este 1, o sea, puedo despreciar el 1. ¿Sí? Me queda raíz cuadrada del xk al cuadrado es xk, voy a poder simplificar este xk con este raíz cuadrada de xk al cuadrado, y entonces cuando xk tiende a infinito, me queda eso, simplifico esos dos, y como resultado obtengo que cuando xk tiende a infinito, el xkm va a ser igual a m sobre la raíz cuadrada de 1 menos m al cuadrado. Me va a dar un valor finito real. Por otro lado, si nosotros volvemos a ver a dónde. Bueno, lo vamos a hacer en la próxima reunión. Si yo ahora quisiera saber cuánto va a valer
xk, cuando xkm, o sea, a la inversa, recién hicimos xk que tendiera a infinito y qué valor me daba xkm. Ahora quiero saber cuánto va a valer xk si el xkm tiende a infinito. Para eso nos acordamos que xk era jxk, ¿se acuerdan que era imaginario puro? Era j módulo de xk. Entonces, a eso lo vamos a reemplazar acá, a este término, que xk es igual a j módulo xk, lo vamos a reemplazar acá y lo vamos a reemplazar ahí. Me va a dar como resultado, ¿sí? jxk es este, y este jxk al cuadrado me da menos módulo de xk al cuadrado. Entonces, para que xkm valga infinito y poder averiguar qué valor me da xk, vamos a hacer igual a 0, o sea, si yo hago que el denominador este con la raíz valga 0, el xkm va a valer infinito. Entonces ahí voy a poder despejar el valor de xk. Eso lo vamos a igualar a 0, ¿sí? Y analizando eso, vamos a hacer el despeje. Ese 1 lo voy a pasar para el otro lado como menos 1. Si pasé este 1 como menos 1, esto pasa dividiendo. Este me queda negativo, se me va a simplificar con el menos 1. Y como resultado de eso, voy a tener esa expresión. Que cuando el xkm tiende a infinito, xk va a valer al cuadrado 1 menos m al cuadrado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar este cuadrado para este lado y voy a obtener la expresión de xk resultante. O sea, en el momento que el xkm valga infinito, xk va a valer 1 sobre más o menos la raíz de 1 menos m cuadrado. Lo que está expresado allí. Si nosotros tomamos un valor de m igual a 0,6, que es un valor que se usa mucho y a medida que vayamos a avanzar el tema van a ver por qué M06 es importante. Si yo acá hago que este M valga 0,6, lo que voy a obtener es que ese valor que va a tener xk va a ser de más o menos 1,25. Entonces, si nosotros juntamos toda esta historia, vamos a ver las curvas de correlación entre los filtros de K constante y los filtros M derivado en lo que es el XK y el XKM. La curva de correspondencia o correlación entre los dos XK, para demostrar que es lo mismo, hace que cuando XK valga 1, acá estamos representando para que lo tengan en cuenta, sobre el eje horizontal, XK, el del filtro K constante. Sobre el eje vertical, estamos representando el XKM, que es el de los filtros M derivados. Cuando la pulsación o XK vale 1, también vale 1 el XKM. Cuando el XK vale menos 1, también vale menos 1 el XKM. Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos visto qué pasaba cuando el xk tendía a infinito. Cuando tiende a infinito, esta curva aplana acá en este valor de ese lado y acá en este otro valor, y me da el resultado ese que habíamos visto, que el xkm era igual a m sobre la raíz cuadrada de 1 menos m al cuadrado. Eso cuando xk tendía a más infinito o a menos infinito. Mientras que cuando el xkm tiende a más infinito o a menos infinito, nosotros tenemos esta distancia desde acá hasta acá, que es la raíz cuadrada de 1, es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos m cuadrado. Y si m vale 0,6, esta distancia desde acá hasta acá es el 1,25 positivo y negativo que nosotros habíamos dicho. Entonces, con esto hemos demostrado que van a tener los filtros de K constante y los M derivados la misma banda de frecuencia.
Esto está hecho con MATLAB y este es uno de los puntos M que yo les dejé en esta semana. Vamos a ver qué pasa. O sea, demostramos que van a tener la misma impedancia característica y que están dentro de la misma banda de frecuencia. Lo que vamos a ver ahora es la determinación de la atenuación y de la fase de los filtros M derivados. Para eso, tomamos esa expresión que era de los filtros K constante, en donde nosotros se acuerdan que al XK lo relacionábamos con el seno hiperbólico de gamma sobre 2, el gamma era la función de propagación, habíamos deducido que eso era imaginario puro y eso era igual a Z1K, la raíz cuadrada de Z1K sobre 4Z2K. Cuando nosotros hicimos la relación que había entre el seno hiperbólico de una expresión dividido 2, llegamos, bueno, llegamos a esto que está acá, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que, previo a hacer esa comparación? Fíjense que acá, por similitud con los filtros K constante, estamos escribiendo que el XKM tiene que ser igual a JXKM. O sea, todo lo que hicimos es agregarle a esta parte de arriba el subíndice M. Entonces eso tiene que ser igual, si hemos dicho que van a tener la misma banda de frecuencia, tiene que ser igual a la misma expresión que teníamos para los filtros K constante, es decir, el seno hiperbólico de alfa sobre 2 por el coseno de beta sobre 2, más J por el coseno hiperbólico de alfa sobre 2 por el seno de beta sobre 2. Si ustedes se fijan acá, en la curva esta, hay una parte en la parte que sería de la banda pasante, esto es imaginario puro, ¿sí? Entonces, volviendo a nuestra expresión, en la zona en que XKM es imaginario puro, sucede que XK vale 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos M cuadrado. Volvemos para atrás para que lo vean. Mientras el XKM en esta zona es imaginario puro, XK vale más o menos 1 sobre la raíz, esto que está acá o ahí, 1 sobre la raíz de 1 menos M al cuadrado. Entonces, es imaginario puro, ¿sí? Quiere decir que la parte real de la expresión anterior debe ser igual a 0 en esta zona. ¿Cuándo va a ser 0 la parte real? Cuando alfa sea igual a 0 o cuando beta sea igual a pi. Entonces, vamos a analizar eso. Va a ser 0 la parte real, cuando alfa sea 0 o cuando beta sea igual a pi. Vamos a analizar primero qué pasa cuando alfa es igual a 0. Cuando alfa es igual a 0, el coseno hiperbólico de alfa vale 1. Entonces, acá, en lo que me queda del XKM, que es imaginario puro en esa zona, este coseno de 0 me va a dar, primero simplifico la J, ese coseno de 0 me va a dar igual a 1. Entonces, de esta expresión, yo puedo despejar el valor de la constante de fase beta, que va a ser igual a este 2 va a pasar multiplicando para allá, el seno va a pasar como arco seno, y me va a quedar que beta es igual a 2 veces el arco 0, 0 a la menos 1, como más les guste, de el XKM. Lo otro que dijimos es que iba a ser 0 la parte real cuando beta fuera igual a más menos pi. Por eso llegamos ahora. Esto es válido entre valores que estén
entre menos 1 y 1, lo que acabamos de decir recién. Para beta igual a más menos pi, el 0 de pi sobre 2 es 1, ¿sí? Entonces, acá en la parte imaginaria, cuando yo hago beta igual a pi, que me quedaría pi sobre 2, simplifico la j primero, el 0 de beta va a valer 1, y acá puedo hacer algo similar a lo que hice recién. Decir que alfa va a ser 2 veces el arco coseno del xkm. Y ahí tengo el valor de la atenuación. Lo que hemos hecho en esta filmina es obtener el valor de la atenuación y de la fase en la zona en la que nosotros tenemos la banda pasante. Después nosotros tenemos una zona en la cual el xkm es real. Por lo tanto, la parte imaginaria de 0 de gamma sobre 2 debe ser igual a 0. ¿Sí? O sea, esto debería ser igual a 0 dentro de la zona donde el xkm es real. Volvamos a ver la curva. Si ustedes se fijan, a partir de acá, de este valor que es xk igual a 1 sobre raíz de 1 menos m, o sea, hacia la derecha y ese valor negativo hacia la izquierda, el xkm es real, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo, esto tiene que ser igual a 0. ¿Cuándo va a ser 0 la parte imaginaria para que el xkm me tome la parte real? Va a ser cuando la parte imaginaria sea igual a 0, y eso va a ocurrir cuando beta sea igual a 0. ¿Sí? Si beta es igual a 0, fíjense acá, coseno. Si beta es igual a 0, coseno de 0 me va a dar 1. Entonces, analizando esta expresión, me va a quedar la parte real, ¿sí? Coseno de beta igual a 1. Pues acá me olvidé de ponerle, hacer la simplificada de la j, no importa. Y vamos a tener que alfa en esa zona vale 2 seno hiperbólico a la menos 1 de xkm. En ese mismo momento, beta va a ser igual a 0. Si yo junto toda la información de estas dos últimas filminas, voy a tener esta curva para lo que sería la atenuación. Dentro de eso, dijimos que entre menos 1 y 1, esta parte de la atenuación valía 2 coseno hiperbólico a la menos 1 de xkm, eso, que fuera de la zona esta valía 2 arcoseno o 2 seno hiperbólico a la menos 1 de xkm, eso. Y si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos dicho que cuando el xkm tendía a infinito, xk valía m sobre la raíz de 1 menos m al cuadrado. Entonces, esta parte acá donde se hace asintótica la línea punteada, va a valer 2, este es el valor de xk, o sea, xkm cuánto valía cuando tendía a infinito. Valía m sobre la raíz de 1 menos m al cuadrado. Eso es lo que está ocurriendo en esta zona de acá. ¿Cuánto vale desde acá hasta acá y desde acá hasta ahí? Acá, si ustedes se fijan, nosotros tenemos atenuación infinita. O sea, esta curva nos está demostrando que esta zona es muy parecida a lo que era la curva de los k constantes, pero tiene un punto, que era cuando nosotros decíamos que el xk tendía a infinito, en el cual a esa distancia que habíamos calculado, menos 1 y más 1
sobre la raíz de uno menos m al cuadrado, nosotros teníamos que se producía esa atenuación infinita. Esta curva les explico un poquito por qué no usamos el filtro m derivado solo, por qué lo tenemos que usar en cascada con el filtro K constante. Porque fíjense qué es lo que pasa. Yo tengo, sí, muy próximo acá lo que serían las pulsaciones de corte, atenuación infinita, pero después la atenuación baja y esta parte de la banda va a pasar, o sea, no puedo utilizar el filtro M derivado solo, pues si no tendría como una banda pasante después de la atenuación infinita. Por otro lado, si nosotros nos referimos a lo que vimos en la filmina anterior con respecto a la fase, tenemos esa gráfica. Entre más 1 y menos 1, esta curva vale, o sea, la atenuación ahí va a valer 2 arco 0 o 0 a la menos 1 del XKM. ¿Se acuerda que cuando valía en la zona esta entre 1 y acá o de este otro lado, que es 1 sobre la raíz de 1 menos m al cuadrado, era donde valía pi? Voy a volver a la firmina anterior. Ahí era donde cambiaba, ¿sí? A partir de ahí era cuando esto valía 2 seno hiperbólico a la menos 1 o arco cero hiperbólico del XKM. Ponemos acá, ¿sí? Y a partir del valor este, o sea, a partir del valor en el cual la atenuación se hacía infinito, nosotros teníamos que beta valía 0, que era donde se producía la parte esa de la curvita acá de la fase. Acá tenemos las dos curvas superpuestas para explicar lo que acabamos de decir hace un rato. O sea, cuando beta vale 0, alfa vale 2 seno 0 trigonométrico a la menos 1 de XKM. En la zona en que beta valía acá arco 2 arcos seno del XK, nosotros tenemos que la atenuación vale 2 coseno hiperbólico a la menos 1 del XKM. Acá es donde valía 0, ¿sí? Y estos dos valores son más pi y menos pi. Y por supuesto, en esta parte donde se hace tangente esta línea punteada, era cuando el XKM tendía a infinito, o sea, si yo me voy a la izquierda o a la derecha es infinito, y ahí la atenuación esta va a valer 2 0 a la menos hiperbólico a la menos 1. Fíjense que la expresión es la misma que esta, pero acá cuando XKM vale m sobre raíz de 1 menos m al cuadrado, me está dando cuánto vale la atenuación en ese punto. Por supuesto, esta distancia desde acá hasta acá es 1 negativo sobre la raíz de 1 menos m al cuadrado, y la distancia desde acá hasta acá es 1 positivo sobre la raíz cuadrada de 1 menos m cuadrado. Acá tenemos la misma curva vista en otros colores, pero tiene una cosa importante en la cual, acá qué es lo que estamos mostrando. Estamos mostrando que estas son las curvas de atenuación. ¿Sí? La banda pasante está entre menos 1 y 1. Y desde esta distancia, que sería 1 sobre la raíz de 1 menos m cuadrado, negativo y positivo, es cuando el XK es imaginario puro, XKM imaginario puro. Y fuera de esa zona, el XKM es real. Acá yo me voy a volver un par de filminas atrás, esperen un minutito que ponga ver todas las diapositivas, ¿sí? Me voy a ir.
Me voy a ir a... a ver si esto- Acá. Me voy a ir un poco de esta para atrás para dejar nada más que E. E. Perdón. Acá. Si ustedes se acuerdan, acá nosotros dijimos que hacíamos cero este término, lo que está dentro de la raíz, voy a poner hasta ahí, lo hacíamos cero para que fuera el xkm infinito, ¿cierto? Bueno, cuando eso vale cero, nosotros tenemos que el xk, que hacíamos toda la historia esa y despejamos, el xk valía esto que está acá, ¿sí? Pero acá atienden una cosa, voy a volver a esta, pues esto es importante que lo comprendan. Cuando xk vale 1 sobre la raíz de 1 menos m², esto se me hace cero, ¿sí? Para valores anteriores a eso, ¿qué ocurre? Si xk es menor a eso que acabamos de decir, o sea, a 1 sobre la raíz de 1 menos m², esto es más chico que el 1. Por esa razón, esto dentro de esa zona es imaginario puro. Cuando xk vale más de 1 sobre la raíz de 1 menos m², este término es mayor que el 1 y me queda raíz de un número negativo, ¿sí? Si me queda raíz de un número negativo, me va a aparecer una J acá. Esa J simplificada con esta J me va a hacer ver que el xkm es real. Entonces, cuando nosotros vemos las curvas, esperen que voy a ir a la diapositiva que sigue con el dibujo. Cuando nosotros vemos las curvas, ¿qué es lo que pasa? Entre 1 sobre raíz de 1 menos m² negativo y positivo es imaginario puro. Y a partir que el xkm es más grande, acuérdense lo que le decía recién, me va a quedar raíz de un número negativo, me va a salir una j en el denominador, y a partir de ahí el xkm va a ser real. ¿Estamos? Esa es la razón por la cual, esa es la razón por la cual nosotros acá, estábamos ahí. Nosotros decimos que entre los dos valores, eso que yo acabo de mencionar, es imaginario puro, y si no, el xkm es real. A continuación, lo que vamos a ver es una gráfica en la cual está representado lo que sería la atenuación, lo que se ve acá, la atenuación del m derivado, lo que está en azul es la fase del m derivado, y está superpuesta la curva de la atenuación, aquí en un color eh, medio fucsia, del K constante, y lo que es la fase del K constante. La fase del K constante, fíjense que acá vale menos pi y acá vale más pi. Esta es una comparación de las dos curvas. A continuación, tenemos una comparación entre lo que son las curvas de correspondencia con las curvas estas que vimos anteriormente. Acá vemos que es imaginario puro entre 1 sobre la raíz de 1 menos m² positivo y negativo, ¿sí? Que la banda pasante está entre -1 y +1, exactamente igual que la de
y la del filtro pasa el K constante, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que esto salió de lo que acabo de decir hace un ratito cuando volvimos a que el XKM era igual a XK dividido la raíz cuadrada de 1 menos XK al cuadrado por 1 menos M al cuadrado. ¿Estamos? Acá la figura que sigue nos muestra, la figura que sigue nos muestra la atenuación del K constante, la azul. Fucsia, la atenuación del M derivado, y la que está en verde me está mostrando la atenuación de los dos en cascada. O sea, si ustedes se fijan, lo que sería la atenuación de el K constante, el azul. El M derivado que dijimos que va a tener una banda pasante después de que atenúa infinito, ¿sí? Pero al hacer la cascada de los dos, fíjense cómo se eleva esta curva y me cambia la pendiente con respecto a lo que era originalmente la atenuación del K constante. En esta otra curva, ¿qué es lo que estamos viendo? Nosotros dijimos que a M le damos distintos valores. ¿Para qué nos va a servir darle esos distintos valores a M? Voy a volver para la de atrás, la figura anterior. Yo, cambiando el valor de M, puedo cambiar este valor de pulsación en el cual la atenuación del filtro M derivado es infinita. Cambiando el valor de M, ¿qué es lo que voy a hacer? Que este punto se desplace a la izquierda o a la derecha de acuerdo al valor de M. Eso es lo que me está mostrando esta gráfica. Vemos que para M muy chiquito, la pulsación en la cual la atenuación es infinita está muy próxima a la pulsación de corte. Entonces con esto yo puedo jugar para hacer que mi filtro sea bastante similar a lo que sería un filtro ideal. A medida que M va tomando mayor valor, la pulsación a la cual la atenuación es infinita se me va haciendo cada vez más alejada. ¿Qué ocurre? Si M vale 1, fíjense, lo que está en azul acá son las curvas de el, serían las curvas de la atenuación de un filtro de K constante. Acá tenemos representadas lo que sería los distintos valores de M, y si en el filtro M derivado yo hago M igual a 1, la atenuación va a ser igual a un filtro de K constante. Sería como tener dos K constantes exactamente igual, uno en cascada con el otro. ¿Cómo vamos a diseñar un filtro pasa abajo M derivado? Vamos a partir de un filtro pasa abajo de K constante y aplicaremos normalización. Ese es el circuito de un pasabajo K constante normalizado. Con esos valores, un henrio, la inductancia, y 2 faradeos, la capacidad. Nosotros sabemos, cuando hicimos la igualdad entre las impedancias características, encontramos que la Z1KM era igual a la Z1K, o sea, la del K constante, multiplicado por M. Entonces, siguiendo este racionamiento, vamos a tener que en el filtro M derivado, yo voy a tener el valor este que tengo acá multiplicado por M. Acuérdense que M era un valor que estaba entre 0 y 1. Si vale 1, voy a tener acá de vuelta un filtro que constante, con un valor distinto de 1, entre 0 y 1, 0 por supuesto no puede ser, porque si no me va a dar un cable, no tiene sentido, voy a obtener el valor de la inductancia. La ZK2, ¿se acuerdan que era el valor de la ZK
ZK2M era el valor de la Z2K dividido M, y se le sumaba una parte, esto es el 1 menos M sobre 4M cuadrado, de lo que era la ZK1. Es decir, acá, si yo meto el valor de la capacidad, ¿sí? Va a valer 2 faradios multiplicado por M. Fíjense que acá estamos usando esta parte de la expresión, como la capacidad es 1 sobre PC, esa es la razón por la cual acá la ZK2 yo la dividiría por M si fuera una inductancia, pero en el caso de un capacitor, que es al revés la relación, la estoy multiplicando por M. Este caso, ¿cuánto vale la inductancia? Un hercio multiplicado por 1 menos M al cuadrado sobre 4M. Pero acá tengan en cuenta una cosa. Un hercio vale la ZK1 sobre 2. O sea, L1 no vale un hercio, sino que vale 2 hercios. Si yo pongo acá donde estoy señalando con el ratón, los 2 hercios que vale el L1, se me simplifica ese 2 con este 4, y esa es la razón por la cual acá me aparece 1 menos m al cuadrado sobre 2m. ¿Estamos? Nosotros podemos graficar del K constante y del M derivado, ya lo hemos hecho del K constante, las curvas de reactancia. En el caso del K constante, se acuerda que era la reactancia de un inductor y la reactancia de un capacitor. Cuando eran iguales, ahí estaría la pulsación de corte. En el caso del M derivado, la ZK1 es la reactancia de un inductor, pero la ZK2M es la reactancia de un circuito resonante serie. Volvamos para atrás para que lo vean. O sea, la ZK2 es un circuito resonante serie. Por esa razón, nosotros tenemos la curva esta que está en verde. Cuando la reactancia de ese circuito resonante serie vale 0, ahí es donde se me produce la pulsación, esa pulsación donde vale 0 esa reactancia, es donde se produce la atenuación infinita. Eso ocurre, voy a volver para atrás para mostrarle. Eso ocurre, lo vamos a mostrar. La reactancia de ese circuito sintonizado vale 0 cuando ocurre cuando la atenuación es infinita. ¿Estamos? Ocurre en este momento. Vamos a volver a poner la diapositiva. Nosotros acá. ¿Está? Entonces, eso me está diciendo que a esta distancia de la omega de corte es donde se produce la atenuación infinita. Esto ocurrió ahí porque el M que elegí fue uno de los M esos que habíamos visto en la curva hace un ratito. Esto yo lo podría correr hacia acá, hacia la izquierda, más próximo a la omega de corte, lo puedo correr hacia la derecha, más alejado de la omega de corte. Y por supuesto, si lo alejo mucho más, me va a ocurrir que se me va a transformar el M derivado en un filtro de K constante. Veamos qué es lo que pasa en un filtro pasa alto. Hacemos igual que antes. Partimos de un pasa alto normalizado con esos valores. La ZK1 vale lo mismo que esto mismo que habíamos visto antes. Lo que pasa es que ahora la ZK1 es un capacitor, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a llevar esto al filtro M derivado, esto que sería producto acá, debido a que es un capacitor, me queda cociente. O sea, si acá el capacitor vale un faradio, acá va a valer 1 dividido el valor que hayamos elegido de M faradios. La ZK2, igual que antes, aquí es igual. ZK2M a ZK2 sobre M
más zk1 por 1 menos m al cuadrado sobre 4m. Aplicamos los valores de los componentes acá, ¿sí? El inductor vale 0,5, entonces tiene que ir dividido m, es 0,5 sobre m, y el capacitor acá vale un faradio, pero en realidad el capacitor, o sea, los dos C1 valen un faradio. C1 vale 0,5 faradio. Entonces, si yo pongo 0,5 acá, 0,5 por 4 es 2, a esto, esa es la razón por la cual, en lugar de 4 por 1 menos m al cuadrado, el valor que va a tomar el capacitor en el pasa altos es 2 sobre m por 1 menos m al cuadrado. ¿Estamos? Porque acá vale el capacitor. Acuérdense siempre, cuando usted va a poner el ZK1, usted tiene que poner ZK1, no ZK1 sobre 2. Entonces, ZK1 sobre 2 para un capacitor es 12,1, ¿sí? Un faradio. ZK1 va a ser 0,5, la mitad de este valor que tienen acá. Para el caso de este filtro, tenemos las dos curvas de reactancia. Acá está representado el K constante, ustedes ya lo vieron cuando vimos K constante, y acá tenemos el M derivado. En el pasa alto, ZK1 es un capacitor, es la reactancia que está en rojo. Y ZK2 sería un inductor en serie con un capacitor, un circuito resonante serie. Acá, ¿qué es lo que ocurre? La pulsación a la cual la atenuación va a ser infinita, ¿sí? Ocurre antes de la pulsación de corte. Acá estaríamos viendo, si nos fijáramos en las curvas, a ver toda la diapositiva y vamos a volver acá. Acá lo que estaríamos viendo, ¿se acuerda que cuando vimos el pasa alto K constante, tomábamos esta sección de las curvas? Acá, en el pasa alto M derivado, eso que dijimos está ocurriendo acá, ahí. Cuando esta distancia es 1 sobre la raíz de 1 menos m al cuadrado. Vamos a volver a la diapositiva que estábamos. Nosotros estábamos acá, ¿sí? Acá, por supuesto, ocurre lo mismo que ocurría, no lo dije en el pase abajo, pero ocurre lo mismo que ocurría en los K constantes. Cuando estas dos curvas, el 4ZK2 es igual que ZK1, es donde se produce, porque tienen la misma amplitud, es donde se produce la pulsación de corte. Y por supuesto, la banda pasante de un pasa alto está a partir de la pulsación de corte hacia infinito. Veamos qué es lo que pasa en un pasabanda. En un pasabanda tomamos el normalizado K constante, la ZK1 se acuerda que era M por Z, ZK1, Z1KM, era M por Z1K. Entonces, ¿qué va a pasar? A este término lo vamos a tener que multiplicar por M. Y este, como es un capacitor y está invertido en cuanto a la reactancia, me va a quedar 1 sobre omega 0 al cuadrado dividido M. Eso. La ZK2 se va a repetir tal como está dividido M, eso es esta parte, es decir, el inductor va a ir dividido M. El capacitor, como está invertida la reactancia, va a ir multiplicado por M. Esa es la razón por la cual tenemos acá este valor por M y 2, dividido M, perdón, y 2 por M. A esto
hay que agregarle una parte del ZK1M, o sea, hay que agregarle esto que tenemos acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el inductor? El inductor, acá acuérdense que tenemos la mitad, o sea, esto sería 2 hercios. Para el inductor, si vale 2 hercios, se me va a simplificar el 2 con este 4 y me va a quedar un 4 abajo. Esa es la razón por la cual acá tenemos este valor multiplicado por 2, lo que hace que en el denominador tenga este 2M. En el caso del capacitor, va a ser esto que vale 1 cuando es 12,1, pero C1 vale 0,5 de este valor. Entonces, esto va a quedar en 0,5 multiplicando el 4, va a quedar un 2 y esto va a quedar invertido porque acuérdense que el capacitor es 1 sobre P por C. Entonces ahí tenemos el valor de el, lo que se agregaría en el M derivado. Si nosotros vemos las curvas de reactancia, el 4Z2KM, este que estamos viendo acá, es la suma de estos dos circuitos sintonizados, uno paralelo y uno serie. Cuando esos circuitos, esa reactancia, perdón, valen cero, que sería ese punto, y este otro punto, ahí es donde se me produce la atenuación infinita, porque al valer la reactancia cero, ¿sí? Y lo que ocurre en el circuito, es como tener un cortocircuito acá, o sea, si estas dos reactancias en serie valen cero, es como tener un cortocircuito acá y no va a pasar esa banda de frecuencia. El tema de la banda pasante es igual, exactamente igual que en el K constante, exactamente igual. Luego, si tenemos un filtro elimina banda, partimos de una elimina banda K constante normalizado. Acá el ZK1 lo tengo que multiplicar por M. El capacitor me va a quedar dividido, ¿sí? Porque está, acuérdense que es 1 sobre P por C, y esto me va a quedar multiplicado. Capacitor dividido, la inductancia multiplicada. Cuando hago la Z2KM, son esos dos valores. Cuando hago la Z2KM, ¿qué es lo que tengo? Es Z2K dividido en M, o sea, es este mismo circuito al cual lo tengo que dividir en M. Entonces me va a quedar un medio sobre M y este me va a quedar multiplicado por M. Fíjense acá, S me queda dividido en M y este me queda multiplicado por M. Y en serie con eso va a ir la Z1K, o sea, este circuito, al cual lo tengo que multiplicar por 1 menos M cuadrado sobre 4M. En el caso del inductor, que vale 1 sobre omega 0 al cuadrado, pero ojo, el L1 sobre 2, esto en realidad sería 2 sobre omega 0 al cuadrado, ese 2 se me va a simplificar con este 4 y me queda esto que tenemos acá. 1 pero m al cuadrado, el 2 omega 0 y el m. Y en el caso del capacitor, este capacitor valdría 2, 0,5, perdón. 0,5 me queda multiplicado acá abajo, o sea, esto se me hace 2 y se da vuelta, se invierte porque es un capacitor y me da el valor de la Z1K por 1 menos m al cuadrado. Si yo represento, si yo represento, si yo represento las reactancias de los dos circuitos,
voy a tener, esta era la del K constante que ya la habíamos visto, y vamos a tener estas curvas para el M derivado. Fíjense que acá las pulsaciones a las cuales se hace infinita la atenuación están dentro de lo que sería la banda de atenuación. Acá es donde se me produce la atenuación infinita. Vamos a ver a continuación cómo se determina el valor de M a partir de la pulsación de corte y del omega infinito. Vamos a partir de la curva, vamos a hacerlo primero para un filtro pasa abajo, vamos a partir de la curva esa de reactancia. Nosotros sabemos que en este punto la ZK2, que es, Perdón, profe, una consulta. ¿Qué es la omega infinito? ay, don chirinos, dijimos que es la pulsación a la cual la atenuación se nos hace infinita. Era para sacarme esa duda. Acá, donde la atenuación se hace infinito, ¿sí? En cualquiera de los M, ahí, esa es donde ocurre, por esta perspectiva, es donde ocurre, es, es donde ocurre eso y esto. O sea, la pulsación en la cual la atenuación vale infinito. Lo llamamos omega de infinito. Uno y dos, de acuerdo a que esté a la izquierda o a la derecha. Volviendo. Nosotros sabemos que en el paso abajo, M derivado, cuando la reactancia del circuito resonante serie, ese que está en paralelo, vale cero, se produce la atenuación infinita. ¿Sí? Ahí vale alfa infinito y ese valor corresponde en forma normalizada al XKM de infinito. La expresión de la Z2K es esta que tenemos acá, o sea, la hemos repetido en toda esta última figura para sacar la parte que va en paralelo en el circuito del filtro. Es Z2K sobre M más Z1K por 1 menos M al cuadrado sobre 4M. Si nosotros de esa expresión tomamos esta parte, esta igualación a cero, ¿sí? Y simplificamos la M porque está igualado a cero, y le damos a Z1K y Z2K el valor, o sea, la acomodamos un poquito a esta, acomodamos que lo que hice acá fue, a esto lo pasé restando por el otro lado, me lo traje al Z2K para este lado, y a esto lo di vuelta, ¿sí? Me queda esta expresión, por eso aparece el signo menos. Z1K sobre Z2K igual a menos 4 sobre 1 menos M al cuadrado. Con eso, lo que vamos a hacer es, Z1K, en el filtro K constante, es un inductor, es J omega L1, y Z2K es un capacitor 1 sobre J omega el C2. Como la omega que nos interesa a nosotros acá es esta, donde se hace cero la reactancia del Z2K, le ponemos a este omega, para nomenclarla, omega de infinito, ¿sí? Acá, si yo paso esto al numerador, ya tenemos un doble cociente acá, esto pasaría todo al numerador, j por j sería negativo, omega por infinito sería al cuadrado, y L1C2, o sea, todavía no lo hice un paso previo que es la J esta, le hice de otra forma, la J esta si la paso de arriba pasa como negativo, y la puedo simplificar con la que estaba recién. A eso si lo acomodo un poquito, me va a dar eso, ¿sí? Si previamente hago esto, lo que le había dicho yo recién. O sea,
menos omega infinito al cuadrado por L1C2. A este lo voy a pasar al otro término dividiendo, los signos menos los simplifico y me queda esa expresión. Por esa expresión, lo que voy a hacer, va a ser rápido, voy a hacer 2 sobre la raíz de L1C2. ¿Se acuerda que era la pulsación de corte del paso abajo acá constante? Entonces, voy a poner acá pulsación de corte del paso abajo. Voy a reemplazar este término por esta omega de corte del paso abajo. Acá, ¿qué es lo que voy a hacer? A este lo voy a pasar dividiendo acá. La raíz va a pasar al cuadrado. Doy vuelta a todo para que el m quede arriba. Y con el cambio de signo me va a quedar que m es igual a la raíz cuadrada de 1 menos la omega de corte sobre la omega de infinito al cuadrado. Y eso es igual a 1, la raíz cuadrada de 1 menos la f de corte sobre la f de infinito al cuadrado. Esta es una de las muy pocas, y eso téngalo muy presente, es una de las muy pocas expresiones donde se puede utilizar la frecuencia, porque tengo una relación entre pulsación de corte y pulsación de infinito que hemos llamado, que es donde la atenuación se hace infinito. Al ser un cociente de pulsaciones, es lo mismo hacer un cociente de frecuencia. Dentro de las expresiones que nosotros estamos estudiando, es una de las pocas en la cual se puede trabajar con frecuencia. Si nosotros hacemos algo similar a lo que se hizo acá, de reemplazar Z1K por J omega L1 y Z2K por 1 sobre J omega C2. Si yo hago lo mismo con el pasa alto, tendría acá un capacitor y acá un inductor, y llego a una expresión en la cual lo que sería pulsación de corte o frecuencia de corte que acaba en el numerador, acá iría en el denominador. ¿Estamos? Si yo en esa misma expresión que les había mostrado recién, acá reemplazara, en el caso del pasabanda, por J omega L1 y acá como J omega L2 en paralelo con 1 sobre J omega C2, ¿sí? Yo obtendría esta expresión. Y si en esa misma que les decía recién, pongo ZK1 igual al paralelo de L1 y L1, dividido ZK2, que es la serie de L2 y C2, obtendría esta otra expresión. ¿Esto qué es lo que me permite? Me permite que yo pueda determinar a partir de los datos de dónde quiero la pulsación a la cual la atenuación va a ser infinita, yo puedo con estas tres expresiones, estas cuatro expresiones, perdón, determinar lo que les voy a mostrar ahora. Determinar dónde voy a tener esto. Porque con esas expresiones que acabamos de ver recién, ¿sí? Lo que teníamos nosotros era la determinación del valor de m. Y el valor de m, en definitiva, lo que me está diciendo es dónde se produce la atenuación infinita. Volvamos a... ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a cortar este tema acá, vamos a seguir en la próxima clase con esto. Lo que vamos a ver ahora es, yo voy a salir de acá,
Ya les voy a compartir la pantalla, otra pantalla. Muy bien. Les voy a compartir esa pantalla. Acá, sí, sí, vamos a ver esto. Vamos a ver cómo la próxima semana va a estar publicado un programa que se llama K constante-M derivado. Sería cómo pasar de un filtro K constante a un filtro M derivado. Entonces, les explico cómo funciona eso y de paso hacemos un ejercicio sobre este tema. Vamos a hacer filtros, ¿sí? Voy a elegir un filtro pasabajo. Voy a poner como frecuencia de corte 5000 radianes por segundo para que se vea o sea, no lo pongo en frecuencia, sino que lo pongo en pulsación para que cuando haga el bode veamos el número ese que nosotros pusimos. Entonces, como esto trabaja en frecuencia, lo voy a poner en 5000 dividido 2 por pi, para que trabaje en frecuencia, y una impedancia característica de 300 ohmios. Bueno, ahí tenemos el circuito, ¿sí? Y acá tenemos, espero que se le pase esa pantalla, y acá tenemos la gráfica del bode. Si ustedes se fijan, esto es 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Ese es el bode de este filtro. Si ustedes se fijan acá, esto es papel y lápiz, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Cuánto vale la inductancia de un pasabajo normalizado? Vale 1. ¿Sí? Si a ese 1 agarran la calculadora, lo multiplican por 300 y lo dividen, 300 que es la impedancia característica, y lo dividen por 5000, que es la pulsación de corte, les da 0,06 o 60 milihercios, que es lo que hemos sacado acá. ¿Sí? Este capacitor, ¿cuánto vale en el normalizado? Vale 2. Si ese 2 lo dividimos en 300 y lo dividimos en 5000, nos da 1,3333 microfaradios, el valor que nosotros tenemos acá. Bueno, si a ustedes les hubieran dado el circuito y debieran encontrar la pulsación de corte y la resistencia, ¿qué hubieran hecho? Raíz cuadrada de este número por 2, dividido ese número, el capacitor, y le hubiera dado 300. Y si hubiera tenido que sacar la pulsación de corte, hubiera sido 2 dividido la raíz cuadrada de esto, el inductor, por 2, acuérdense que acá tiene la mitad, por el valor del capacitor. Y le hubiera dado los 5000 que nosotros teníamos. Bueno, ¿cómo es la aplicación para un filtro M derivado? Hay un programa que se llama K constante-M derivado que hace la transformación esta. Pero lo primero que vamos a hacer nosotros va a ser, acuérdense que el M derivado va a tener la misma impedancia característica y va a tener la misma pulsación de corte. Lo que tenemos que determinar nosotros es el valor de M para decir a qué frecuencia va a ser la atenuación infinita. Entonces yo voy a decir que la atenuación infinita va a estar en 5500. O sea,
Si la pulsación de corte era 5000, en 5500 yo quiero la atenuación infinita. ¿Cómo voy a calcular M? M va a ser igual. A ver si lo tengo escrito por acá. No lo tengo. Voy a hacer otra cosa. Voy a guardar esto. Entonces, voy a hacer la omega de infinito en 5500. La omega de corte creo que debería estar en 5000, sí. Entonces voy a hacer M igual a la raíz cuadrada de SQRT de 1 menos. Acuérdense como regla mnemotécnica, para cualquiera de los filtros es la raíz cuadrada de 1 menos la pulsación de corte o de infinito dividido la de infinito o la de corte. Entonces, ¿cómo se acuerdan como regla mnemotécnica para saber cómo se acuerdan de eso? Esperen un cachito que voy a hacer una cosita acá. Les voy a poner un minuto, a ver si me deja. Les voy a poner un minuto esto. Vamos a checar esto para acá. ¿Cómo sé acá cuál es en esta expresión de cuál es la de infinito y cuál es la de corte? Acá en el caso del pasa banda y elimina banda, tendríamos lo que es el ancho de banda de la banda pasante y el ancho de banda de las dos frecuencias a las cuales la atenuación es infinita. Siempre tengo que poner, como esto va uno menos, tengo que poner la que sea el valor más bajo en el numerador y el valor más alto en el denominador. Eso como para tener una regla mnemotécnica, ¿sí? Fíjense que en el caso del pasa abajo y el pasa banda, ese número es menor que este número, o sea, esto está antes que esto y esto está dentro de. Me volver con esto para acá. Por nuestro. Entonces voy a hacer la raíz cuadrada de qué? De paréntesis, la omega de corte dividido la omega de infinito al cuadrado, ¿sí? Aparato estaba en otra pantalla. Omega, paréntesis, omega de corte dividido omega de infinito al cuadrado, cierro el paréntesis, eso me va a dar ese valor de M. Sería 0,416. Teniendo ese valor de M, anótenlo por ahí ustedes, así se llevan un ejercicio resuelto. Por ese valor de M, yo voy a entrar al programa que se llama K constante M deriva. ¿Sí? ¿Qué tipo de filtro? Un pasa abajo, dijimos. ¿Cuánto vale M? Le pongo igual a M, porque ya lo tengo guardado en esa variable. Y a partir de ahí se entra a hacer todo el proceso del programa. Muy bien, me dio esto como resultado. Ese es el filtro M derivado. Les voy a poner ahora eso. Ese es el K constante. Entonces, acuérdense que mi M valía 0,416. Si yo multiplico los 6, los 60 miliamperes esto, 60 por 0,416, me está dando como resultado 24,96, ojo que estoy usando nada más que los tres decimales, me está dando ese valor. ¿Estamos? A este capacitor, ¿qué es lo que tenía que hacer? Lo tenía que
multiplicar o dividir por m. 1.333. Lo tengo que se acuerda que ZK2 iba dividido M, pero como es un capacitor, está invertida, es 1 sobre P en lugar de P. 1.33 multiplicado por 0.416 me da 554, perdón, sí, 554 chirola de nanofarad. O sea, si corro este 0,7, lo corro 2 lugares, estaría ahí. 554, 555 nanofaradios. ¿Qué es lo que tenía que hacer para calcular este valor? Esto era igual a 1 menos m al cuadrado multiplicado, dividido, perdón, 2m. O sea, 60 por 1 menos 0.416 al cuadrado dividido 2 dividido 0.416 me da, con pocos decimales, 59,63 a mí, milihenrio. Fíjense que al no usar, ¿por qué insisto yo en que usen los decimales? A mí este valor me da 59,63, le estoy errando por 2 décimas. ¿Estamos? Bueno, fíjense acá, yo tengo en los datos, han visto los dos circuitos, ¿sí? Los dos. En los datos yo tengo, vamos a volver a ver una cosa, otra comprobación que puedo hacer. Pasa abajo y filtro en deriva. Yo puedo calcular acá si hago 1 dividido la raíz cuadrada de, esto es 5.5546 exponencial menos 7 por 59.514 exponencial menos 3. ¿Sí? Si ustedes hacen 1 dividido la raíz cuadrada del producto de estos dos componentes, les va a dar 5.550, que es el valor al cual nosotros propusimos que se produjera la atenuación infinita. ¿Estamos? Entonces, si yo hago por otro lado el cociente entre esto y eso, raíz cuadrada de 2 veces esto dividido eso, me va a dar el valor de la impedancia característica. O sea, es importante que todo esto que estoy diciendo lo tengan en cuenta, pues son elementos que nada más que mirando el circuito, si ustedes saben los conceptos teóricos, pueden determinar a partir de un circuito cuáles han sido los datos de diseño. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver qué pasa si yo ahora hago, o poner de vuelta filtro. Espero que acá se me fue, no sé qué le pasó, yo filtré todo su control C, a ver si parece que se nos murió con voy a cerrar un minuto acá esto. No sé qué pasa. Se me fue para el otro lado del curso. Vamos a hacer ahora un filtro pasabanda. La pulsación de corte la vamos a poner en 2000 radianes, del corte inferior, 2000 dividido 2 por pi,
Y la superior la vamos a poner en 8000 dividido 2 por pi. Y la impedancia característica la vamos a poner de 75 ohmios. Bueno, ahí les muestro. Ahí está el circuito. ¿Sí? 2000 y 8000. Por supuesto, a esto acá nosotros lo podríamos haber hecho, sí. Espera un minutito. ¿Cómo hubiera obtenido el valor del inductor? En el normalizado vale 1. Acá tenemos el ancho de banda entre 2000 y 8000 hay 6000 y la pulsación, la impedancia es 75. O sea, si hubiera hecho 1 multiplicado por 75, la impedancia, dividido el ancho de banda 6000, me hubiera dado 12,5, que es el valor que veo acá, 12,5 miliamperes. El capacitor, ¿cuánto vale? Vale 1 sobre omega 0 n al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el omega 0 va a ser, el omega 0 son 2000 por 6000. Esos son 12 millones. Si lo divido el ancho de banda al cuadrado, que eran 6000 al cuadrado, ¿sí? Eso me estaría dando que el omega 0 n al cuadrado vale 0,33333. Ese es el valor de este capacitor. Si a ese 0,33 lo divido por la impedancia característica y lo divido por el ancho de banda, que era el 6000, me da 5 microfarads. ¿Estamos? Y así podría calcular todo lo otro. Pero veamos ahora cómo hacemos para calcular el M derivado. En el M derivado, les voy a volver a poner, voy a cerrar un poquito de esta y les voy a poner esta. Mm, Profe, eh, ya arrancó la otra clase, bueno, electrónica aplicada. eh, les digo cómo sería el M derivado. Nosotros tendríamos un M, bueno, lo que quería mostrar era cómo se hace, lo dejamos, lo dejamos para la otra clase. Los que sigan acá, vamos a dejar de compartir esta pantalla. Mejor dicho,